Gran gusto recibir aquí en estudios, en vivo, al senador Eduardo Brenta. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, bien, muy bien, muy bien. Me alegro. Bueno, tenemos varios asuntos en la agenda, ¿no? Sí, sí. Una cantidad. Uh-huh. Pero para ir de pronto de lo más coyuntural en este día a temas después un poco más profundos, porque has mostrado mucha preocupación por lo de Conexión Ganadera, su posible vínculo con la Iglesia Católica, con la Fundación Sofía. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero hace un ratito estaba escuchando al ministro de Ganadería, Alfredo Frati. Él decía que en estos acuerdos internacionales macro, tan importantes y tan potentes, es imposible que ganen todos. ¿Cómo se observa desde el Parlamento, en tu caso en particular? Además, recordamos que fuiste ni más ni menos que titular de Trabajo. ¿Cómo se está analizando esta concreción aparente, este avance de un acuerdo tan largamente debatido? Bueno, me causa gracia porque decís aparente, ¿no? Porque en realidad está bien. Estuvimos, recordás, a fin de año al borde de la firma y luego, por la actitud fundamentalmente de Francia, se postergó. Y bueno, todo indicaría que ahora se va a concretar en Asunción la firma finalmente del Acuerdo Unión Europea-Mercosur, que en nuestra opinión es un acuerdo, bueno, largamente acariciado por el Uruguay y por el Mercosur en su conjunto, que yo creo que valida el hecho de que era adecuado y correcto negociar como Mercosur, porque efectivamente ahí había una potencia, fundamentalmente Argentina y Brasil, ¿no? Básicamente de dos mercados que interesaban a Europa, y creo que la concreción, para decir algo como inicio, digamos, yo creo que es extremadamente auspicioso para Uruguay la posibilidad de acceder a un mercado tan importante, sin aranceles o con cuotas importantes o muy importantes que garantizan esa posibilidad y que nos abren una enorme cantidad de posibilidades. Comparto, sí, que en este tipo de acuerdos hay riesgos, evidentemente, ¿no? Particularmente, ayer yo escuchaba algún programa agropecuario, por ejemplo, planteando el tema de los lácteos, de los vinos, ¿no? Donde hay países con largas tradiciones en esa materia, cuyos productos podrían de alguna manera, bueno, obviamente van a ingresar en determinadas condiciones. Todo esto implica una negociación posterior, ¿no? Sí, sí. De asignación de cuotas, de mecanismos de prevención, precios, etcétera. Hace un ratito hablábamos con Ricardo de Izaguirre, que es el presidente del INALE, y él advertía eso, sí, que es una situación muy comprometida y que habrá que observar con mucha atención el impacto real. Entonces corresponde, si se quiere, también una pregunta muy macro, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado luego respaldando a los que de pronto queden en una situación incómoda? Bueno, yo justamente creo que el Estado tiene un rol importante a jugar. El otro día escuchaba al PCNT, por ejemplo, reclamar su participación, digamos, en estos temas. Yo creo que ellos decían ya es tarde. Bueno, el acuerdo no está ni firmado, ¿no? Va a haber una negociación posterior. Me parece que sí, una vez que se concrete la firma, sería adecuado que el gobierno generara un ámbito de diálogo sobre este tema, porque efectivamente hay un conjunto de políticas públicas disponibles que pueden efectivamente, primero, detectar sectores que eventualmente puedan ser perjudicados, pero también detectar sectores que tengan un gran potencial de desarrollo a partir de este acuerdo. Estoy pensando en las TICs, estoy pensando en todo lo que tiene que ver con innovación e investigación, donde Uruguay tiene un caudal muy importante. De hecho, estamos exportando al mundo con aranceles, por lo cual la posibilidad de expandir sectores de la economía, que a veces yo creo que hay en el Uruguay a veces una especie de sensación de que todo lo que esté vinculado a la ciencia, a la tecnología, no tiene que ver con lo productivo, digamos, ¿no? Y en realidad sí tiene, y tiene mucho que ver. Claro. Aporta mucho valor agregado, genera empleos de calidad, con buenos niveles salariales, con buenas condiciones de trabajo. Entonces, me da la impresión que, a diferencia de lo que es alguno, inclusive de nuestros propios socios de la región, Uruguay tiene un potencial. Sí. Ahora, Eduardo, para no confundirme, vos de pronto tenés la teoría de que si hay sectores que claramente van a verse muy beneficiados por un acuerdo con la Unión Europea, deberían ser los que eventualmente aporten para aquellos menos favorecidos. Bueno, a ver, yo creo que tiene que haber políticas en ambos sentidos, digamos, ¿no? En lo que tiene que ver con aquellos sectores que eventualmente puedan ser afectados,
yo creo que hay que analizar muy bien, porque si bien es cierto que, por ejemplo, Francia y demás tienen una industria láctea muy potente, también hay que ver cuál es la calidad de los productos, los precios, etcétera, y si efectivamente esto va a ser una competencia. O sea, es un análisis muy fino el que hay que realizar. Lo mismo pasa con la industria vitivinícola, digamos, ¿no? ¿Van a competir los vinos italianos con los vinos uruguayos? ¿A qué precios van a llegar? O sea, quiero decir, pero eventualmente a esos sectores pueden haber políticas públicas que los apuntalen para mejorar sus niveles de calidad y demás. Estamos hablando, entre comillas, de los posibles perjudicados. Después están los posibles o potenciales beneficiarios. Claro. Entonces, ahí también yo creo que hay un rol del Estado, porque hay emprendimientos, muchos de ellos microemprendimientos, emprendimientos cooperativos y demás, que tienen mucho para aportar en materia de conocimiento, de lo que te mencionaba, ¿no? Ciencia, tecnología, innovación, genética ganadera, mil actividades en las cuales efectivamente deberían haber políticas públicas que los apoyen, a veces con financiamiento y demás, para poder llegar, porque a veces ingresar a un mercado implica también tener escala, ¿no? O sea, si vos vas a Francia y decís, mire, yo tengo para vender 100.000 litros de leche, probablemente te digan, mire, señor, vaya a una cadena chiquita de supermercados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que buscar cuáles son esos nichos donde podemos tener ganancias, y me parece que, en mi opinión, modestamente, digamos, me parece que hay mucho más para ganar de los riesgos que eventualmente se corren, pero que hay que considerar. Claro, como dijiste, hay que ir analizando punto por punto, en detalle, en profundidad, con seriedad, con responsabilidad, y esos deberían ser los valores asociados al debate parlamentario, porque también he escuchado la importancia estratégica de que Uruguay sea el primer parlamento en aprobar este acuerdo. De hecho, a partir de ahí es que se desencadenan una cantidad de beneficios para Uruguay producto de este acuerdo. ¿Hay que tomarse el tiempo o hay que aprovechar esa aparente unanimidad y votar rápido? Bueno, yo creo que hay que negociar esto con las bancadas de la oposición, básicamente. El Frente Amplio en esto ha manifestado claramente una opinión favorable desde hace décadas, digamos, por lo cual no veo mucha dificultad, pero me parece que está bueno tener un intercambio entre, primero, la bancada del Frente Amplio con otras bancadas, las otras bancadas de la oposición, y a su vez con el Poder Ejecutivo, a los efectos de que algunos de estos temas que tú planteas puedan intercambiarse y debatirse para dar más tranquilidad, digamos, al conjunto del sistema político de que se va a proteger o de alguna manera tomar políticas públicas que protejan a esos sectores eventualmente perjudicados. Y el Frente Amplio como fuerza política, ¿cuál es la vía que establece, en principio, de acuerdo a tu opinión, claro, con las fuerzas sociales, específicamente con el PIT-CNT, que ya ha manifestado sus reparos? Sí, yo creo que hablar con los dos sectores, ¿no? Empresarios y trabajadores tienen que ser parte fundamental de este paquete, ¿no? Porque en realidad los empresarios van a tener que evaluar inversiones, por ejemplo, para llegar a determinados sectores, a determinados mercados o a determinados productos, y a su vez los trabajadores van a tener que usar la herramienta del INEFOP, que yo creo que es una herramienta que tiene un enorme potencial y que viene trabajando muy bien, en el sentido de recalificar también trabajadores, ¿no? Particularmente jóvenes, que son los que sabemos tienen más dificultades de entrar al mercado de trabajo, para que esos trabajadores se incorporen eventualmente a aquellos sectores que tienen un potencial y que van a tener demanda. O sea, nosotros tenemos sectores en la economía donde la demanda es superior a la oferta, ¿no? Entonces, ahí que tenemos esa herramienta que además codirige el Estado con los trabajadores y empresarios. Yo creo que hay que hacer un gran acuerdo nacional en este sentido, y me parecería bárbaro que Uruguay fuera el primer país en ratificar el convenio de Unión Europea-Mercosur, porque de hecho es una aspiración que el país ha manifestado históricamente con distintos gobiernos, y bueno, y se ha dado esta oportunidad en función básicamente de lo que ha sido el cambio de posición de Italia, ¿no? Que desbalanceó a favor nuestro finalmente la decisión de la Unión Europea. Bien, pero todavía va a pasar bastante agua, ¿no? Bajo el puente. Sí, va a pasar y va a haber mucha negociación en particular. Esto la subsecretaria de Relaciones Exteriores ha sido muy clara en esto. Ella ha trabajado históricamente en este tipo de convenios. Y Uruguay viene logrando avances en el TCP y otros convenios internacionales que permiten una apertura comercial que el país precisa. Bien, hablando justamente del vínculo
vos decís muy bien, ¿no? En el sentido de que hay que hablar con el PIT-CNT, pero también con el sector empresarial. Y allí, de pronto, entre esos dos sectores sí puede haber una controversia importante por esta propuesta del PIT-CNT de insistir con gravar al 1% de los más ricos con un 1% adicional. Un colega tuyo, senador Frente Amplista, dijo que este asunto va a ser muy importante en la agenda política del Frente Amplio durante 2026. ¿Coincidís? Sí, pienso que sí, que es probable, que tiene que haber un debate sobre este tema. Yo creo que a esta altura ya todos hemos dicho que es necesario intercambiar sobre el tema tributario. En particular, es una discusión en el mundo, además, ¿no? No es una discusión que esté dando en Uruguay, como también hemos aplicado ahora el impuesto mínimo global, que es un impuesto que se acordó en la OCDE, ¿no? A nivel mundial. Por lo cual, en realidad, yo creo que la discusión está habilitada. Me da la impresión, es una discusión que deberá dar primero la fuerza política, o la fuerza política con el gobierno, ¿no? En un intercambio que tiene que mostrar, primero, yo creo que de la propuesta original a lo que ha sido la propuesta final del PIT-CNT, hay cambios que yo considero muy positivos, ¿no? Primero, se separó todo lo que es lo productivo, digamos. Eso es muy importante para mi gusto, porque era grabar actividad productiva, de mi punto de vista, era un error. Creo que también se analizaron los niveles, ¿no? Se establecieron franjas, ¿no? En la propuesta final del PIT-CNT, franjas que en realidad van de la mano de lo que ha sido nuestra visión en temas tributarios, ¿no? Que es grabar gradualmente, digamos, en función de los ingresos. O sea, yo creo que la propuesta original de lo que se llamó el 1+1, algo así, mejoró mucho, y en ese sentido hay que afinar mucho los datos y demás, y jugar en ese equilibrio, ¿no? Muy importante entre lograr recursos, que en este caso se pretende destinar a la pobreza infantil, cosa que compartimos todos. Pero no ausentar inversiones. Pero no ausentar, exactamente, no ausentar inversiones y lograr efectivamente mayores recursos. Uruguay tiene un problema fiscal, evidentemente, y la necesidad de obtener recursos si queremos cumplir el programa de gobierno es una necesidad que tenemos que llevar adelante. Bien, bueno, nos vamos a este asunto que es en buena medida el que nos hizo convocarte, porque consideraste gravísima la denuncia del editorialista del País, Francisco Fay, que además compartimos ahí espacios. Exactamente, eso te iba a decir. Compartimos espacios ahí en todas las voces, ¿no? Lo cierto es que Pancho Fay, se mete en esta polémica, pero además con esa frontalidad que le caracteriza, ¿no? Tal cual. Y allí lo que establece es su sospecha de que la Iglesia Católica o la Fundación Sofía hayan participado ni más ni menos que en procedimientos de lavado de activos. Esto te disparó todas las alarmas. Bueno, yo primero lo dije y hubo un intercambio de tweets ahí en las redes, porque si bien, como tú lo viste personalmente, nuestras coincidencias desde el punto de vista político e ideológico son cercanas a cero, digamos, por lo cual no hay ningún interés ni afinidad política en esto, para nada. Pero realmente, cuando leí ese editorial, que habitualmente, te confieso que no leo demasiado los editoriales del País, pero lo leí porque me pareció importante y porque además sé que de la seriedad de la persona, ¿no? Uno puede tener diferencias políticas muy grandes, pero también sabe que hay gente seria y gente que no lo es. En este caso, creo que su planteo es serio. Obviamente, él mismo lo aclara, que él no está afirmando nada. Obviamente, yo tampoco. Sí. Pero establece un conjunto de preguntas que pueden generar suspicacia. Bueno, es que la verdad es que la situación genera suspicacias porque es conocido algunos de los vínculos que existen entre quienes dirigen la Fundación Sofía, que está por otra parte en una situación, por lo que tengo entendido hasta ahora, bastante crítica, luego del comienzo de este año. Ha habido un comunicado público de la Fundación Sofía en la cual dice que por la baja natalidad, por los problemas de que mucha gente ha llevado a sus hijos a la educación pública, etcétera, va a cerrar 6 instituciones, ¿no? Esto es coincidente, además, que no quiero decir que sea vinculante, ¿no? Pero coincidente con la caída de Conexión Ganadera. La presidencia de esto la ostenta el cardenal Sturla, al cual tengo el máximo respeto, y con el cual he conversado bastante, porque... ¿De este tema? No, de este tema no, pero hace bastante tiempo le hicimos al cardenal Sturla una consulta
respecto a un tema que yo creo que hay que discutir en algún momento, que son las exoneraciones a algunas instituciones religiosas, que dicen ser religiosas y en realidad no lo son. Hay algunas películas inclusive que muestran algunas de estas, cómo se utilizan este tipo de instituciones para efectivamente el lavado de activos. Le hicimos este planteo, él quedó en conversar sobre esto, finalmente estoy hablando de un cuento de muchos años, pero que implica además que de hecho me envían mensajes, saludos al fin de año, o sea, quiero decir, yo no tengo nada contra el cardenal Sturla, él preside la fundación, eso es natural porque es una fundación de la Iglesia, pero la gestiona, o en principio estaría al frente una de las hijas de Pablo Carrasco. Por lo cual, lo que Fike plantea como dudas, en realidad tienen un conjunto de coincidencias que uno empieza a atar, ¿no? Y empieza a ver que justamente la fundación entra en crisis cuando cae Conexión Ganadera, que las personas que están al frente tienen vínculo familiar con los principales responsables de la misma, y que hay una referencia a un tema que para mí ha sido muy sensible en este año. Yo presido la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Senado, y en virtud de eso hemos discutido bastante, inclusive discutido y escuchado más bien, ¿no? A técnicos internacionales que han venido, que insisten en que, en particular en el tema del narcotráfico, no estoy vinculando, ¿no? Sí, pero sí. estoy poniendo un ejemplo. El tema de la ruta del dinero es un elemento fundamental. A ese punto quería llegar, porque sos un senador de la República. En consecuencia, más allá de haberte asombrado por lo que planteaba Pancho Fike en sus redes sociales, lo que también se advierte notoriamente es que algún control falló. O falló uno o fallaron varios. Controles institucionales. Y ahí sí estamos hablando de temas del Estado, de organismos públicos. ¿Hay entonces que ajustar a la luz, por ejemplo, de estas situaciones? Bueno, yo creo que ya hay un proceso en el cual se están elaborando algunas normas para comprender, porque, a ver, estos eran básicamente acuerdos entre privados, ¿no? O sea, instituciones, empresas, como era Conexión Ganadera, en la cual uno se acercaba si quería, charlaba con el dueño, si lo convencía, invertía y retiraba, no retiraba. Bueno, hay 1000 ejemplos sobre esto. O sea, hasta ahí me parece que obviamente es un negocio entre privados. Cuando esto toma el volumen que toma, porque además Fiscalía está trabajando en esto, ayer estaba leyendo que el fiscal Rodríguez está trabajando inclusive en temas vinculados a eventual lavado de activos, o sea que no estamos fantaseando, digamos, en esto, también se está investigando. Por eso no hay que tomarlo mal. Me parece que la respuesta de Sturla sintió como una especie de agresión, cuando en realidad no se está agrediendo a nadie acá, ni siquiera se está pensando en la complicidad de nadie, y mucho menos del cardenal Sturla, ¿no? Pero otra cosa es esa entidad, digamos, que puede haber jugado un papel. Entonces, yo creo que hay que trabajar en normas donde el Banco Central, básicamente, y la unidad de información, y también la CENACLAF, y todo el esquema que ha armado la Prosecretaría de la Presidencia en lo que tiene que ver con la persecución del lavado de activos, donde se han coordinado por primera vez todas las instituciones que tienen vínculos, bueno, tienen que actuar en este tema fundamentalmente en lo que tiene que ver con esta eventual denuncia, yo no llamaría ni denuncia, con este planteo que hace Fike, que me parece que uno no puede mirar para el costado frente a esto. Entonces hay que actuar. Eso es lo primero. Lo segundo es, hay que revisar la normativa, tengo entendido que se está trabajando en esto por parte del Banco Central y del MEF, para ver cómo este tipo de emprendimientos de carácter financiero, digamos, tienen controles mayores de los que no tenían, porque era una actividad estrictamente vinculada al mundo privado, digamos, claro, ¿no? Claro. Bueno, de hecho, en la discusión presupuestal también se manifestó la inquietud por el avance sobre secretos, llámese bancarios o tributarios. Al final de cuentas, también, como se dice, todo tiene que ver con todo. Porque en este caso, por ejemplo, también se advierte que tal vez, si hubiera potestades mayores de la administración, podría haberse detectado previamente que se estaba ante una estafa fenomenal. Sí, claro. Yo creo que en ese sentido, la propuesta que el Frente Amplio realizó respecto al secreto bancario, bueno, fue muy discutida. Entiendo que uno exija garantías, ¿no?, para los ciudadanos, pero aquí lo que estaba planteando era la posibilidad de actuar rápidamente cuando, sobre todo, hay pedidos desde el exterior, a veces, de levantamiento del secreto bancario, que la justicia tarda mucho en responder
y cuando responde los hechos ya se diluyeron. Sí, el temor es ahí la discrecionalidad, la arbitrariedad. Ahí está. Entonces, ahí pueden haber mecanismos diferentes. O se va por el camino que hemos planteado, que no ha encontrado mayorías, digamos, o se va eventualmente por otro camino, que es generar a nivel del Poder Judicial un mecanismo que establezca la celeridad necesaria, y eso implica también pensar en otorgarle recursos al Poder Judicial para generar una fiscalía especializada o un mecanismo, no especializada en lavado de activos, estoy refiriéndome a los temas de respuesta de la demanda que realizan distintos organismos respecto al secreto bancario. Porque me parece que si estamos empeñados en una lucha frontal, digamos, contra el narcotráfico, como lo estamos, sabemos que además tiene dificultades, yo por lo menos ya me he convencido de que atacar la ruta del dinero es la herramienta más potente, y si uno ve la literatura nacional, internacional, escucha expertos de toda parte del mundo, todo coincide en que este es un negocio por plata, y que si uno ataca, ¿no? O sea, se hace del dinero o evita que se lo hagan quienes están vinculados al narcotráfico, que hoy inclusive te diría que trasciende el tema del narcotráfico, ¿no? Porque hoy estamos hablando de trata de personas, estamos hablando... Sí, es ese concepto del crimen organizado. Ahí está, ¿no? Del crimen organizado. Ese es el término más adecuado, y donde atacar estos temas implica tener herramientas tan ágiles como ágiles son los delincuentes. Claro. El otro día estaba una experta que había sido además ministra de Justicia de Chile, ahí mismo donde estás vos, y ella también entendía que no podemos dormirnos en los laureles, en esa cuestión exitista que a veces tenemos, de decir, no, la singularidad no uruguaya y esas cuestiones, ¿no? Y ella decía que, ojo con el tema del sistema político que pueda resultar perforado por el crimen organizado, e insistía una vez más en que son muy tibias, muy tímidas las iniciativas para revisar mejor o contar con más detalles del financiamiento de los partidos políticos. Totalmente. Yo comparto totalmente. Participé en el periodo pasado en la discusión que hubo en la Cámara de Senadores sobre la ley de financiamiento de los partidos. Para nosotros, digamos, como Frente Amplio, una notoria minoría, ¿no? en esa legislatura, el objetivo era lograr la máxima transparencia. Bueno, llegamos hasta un punto, ¿verdad?, que para mí es escaso respecto a las necesidades que tiene el país. De hecho, he escuchado legisladores de la oposición, digamos, plantearnos en intercambios. Tú sabes que hay una discusión en el Pleno y otra en los pasillos, ¿no? Bueno, y por WhatsApp. Por ejemplo, y por WhatsApp. Sí, WhatsApp cada vez menos. Sí. Pero digo, muchas veces se plantean dudas respecto a sus propios partidos, digamos, ¿no? Entonces, a ver, nosotros, en el caso del Frente Amplio, los mecanismos están claros, digamos. A veces me causa gracia cuando alguien dice un diputado gana tanto, un senador gana tanto, y no tiene idea de los descuentos que nuestra fuerza política le hace a los legisladores, ¿no?, que terminan con un salario normal, digamos. Pero bueno, eso es otro tema. Lo interesante acá es tener presente que tenemos que tener normas muy rígidas, ¿no?, que permitan controlar los recursos que tienen los partidos políticos. Primero, tienen que tener, ¿no?, porque son el soporte de la democracia. Ahora, tienen que ser tan transparentes para que no nos pase lo que sucede en Perú. Yo estuve el año pasado en Perú. Cada presidente peruano que termina su mandato va preso, ¿no? Todos van presos. Sí, van 7 u 8. Bueno, vos sabés bien. Por supuesto. Por vínculo familiar. Pero digo, ahí todos, creo que la última, no sé si ya está presa o no. Seguramente estará por. Entonces, al Uruguay no le puede pasar eso, porque el Uruguay tiene un plus ahí, una ventaja grande, ¿no?, que es la que hemos utilizado todos los partidos políticos, diciendo la seguridad jurídica, la transparencia. Yo creo que hay emprendimientos que están en Uruguay y no en otro lado, justamente por eso, ¿no?, porque eligieron venir a Uruguay por la seguridad y porque hay garantías de transparencia, digamos. Entonces, yo creo que el debate sobre los temas de financiamiento de los partidos políticos tienen que estar presentes nuevamente en esta legislatura, y tenemos que ir a una ley con mucho más controles en ese aspecto. Bien. Eduardo, nos quedan un par de minutos, pero me gustaría ya sé que me vas a decir, viste, el recurso fácil, ¿no? Del 1 al 10, como calificás hasta ahora el gobierno de Yamandu Orsi y del Frente Amplio, vas a decir 10. 10. Viste, ahí está. Pero
naturalmente la propia fuerza política tiene sectores Sí. que están reprochándole al gobierno un tema de velocidad, de concreción. Hay gente que no se convence mucho con eso de la revolución de las cosas simples. Totalmente. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, a ver, yo creo primero que, y no quiero ser redundante ni eludir la respuesta, primero encontramos un escenario económico mucho peor de lo que esperábamos encontrar. Esto ha limitado mucho nuestras posibilidades de realizar inversiones rápidamente en algunas áreas. Recién a partir del 1 de enero, o sea, hace 13 días, tenemos nuestro propio presupuesto y se ha logrado cosas muy importantes a nivel de acuerdos internacionales para el financiamiento de inversiones en movilidad, inversiones en salud, en muchas áreas, bueno, inversiones en seguridad muy importantes, ¿no? De parte de la CAF, por ejemplo. Me da la impresión que el gobierno comenzó a sentarse, digamos, ¿no? O sea, tuvo un periodo turbulento, por decirlo de alguna manera, que es bastante normal en los primeros años de la gestión del gobierno. Puede haber, yo creo que hay el manejo de los tiempos también está asociado a la experiencia que uno tenga, ¿no? Porque cuando vos gestionaste la función pública, sabés que los tiempos de la gestión son siempre mucho más de lo que uno quiere. Pero ¿no? vos recordás, por ejemplo, en algún comienzo de gobierno Frente Amplista, que ya tan pronto hubiera voces del propio Frente Amplio reclamando que se fueran con otra velocidad. Yo creo que en el último gobierno de Tabaré hubo algo de esto, ¿no? ¿Te acordás que se hablaba de los Frente Amplistas arrepentidos, no era la palabra, desencantados, ¿no? Yo creo que hay, yo también, tengo aspiraciones de que muchas cosas se concreten mucho más rápido de lo que efectivamente se concretan, o a veces me gustaría ser mucho más duro a nivel, por ejemplo, de la política internacional, con algunas de las situaciones que se han vivido en el correr de este año, ¿no? Pero también soy consciente de que somos un pequeño país en una región bastante convulsionada, donde además, de hecho, no tenemos el escenario de hace 10 años atrás. Hoy tenemos un gobierno en Argentina complejo, un gobierno que parece increíble, ¿no? Que haya ganado un candidato que reivindica al gobierno de Pinochet en Chile, ¿no? Entonces el escenario regional cambió, eso también limita tu posibilidad de acelerar algunos procesos. Y me parece que lo que hay también, el otro elemento es que siempre estamos comparando con aquellos que fueron nuestros líderes históricos, ¿no? Siempre estamos comparando con Danilo Astori, estamos comparando con José Mujica, con Tabaré Vázquez, con Mariano Arana. Entonces siempre estamos comparando con la mirada de aquellos que lideraron un largo proceso histórico que llevó al Frente Amplio al gobierno y a sus primeras gestiones de gobierno. Entonces, da la impresión que nadie da la talla de aquellos, ¿no? Y en realidad tenemos un recambio generacional importante, que también los tienen otros partidos, no solo el Frente Amplio. Capaz que algunos lo hicieron antes que el Frente Amplio, ¿no? De hecho, Lacalle Pou no era una figura en su momento y se convirtió en una figura. Bueno, me parece que el Frente Amplio está en ese proceso y en realidad tenemos esa expectativa de que quienes están relevando, digamos, a estas figuras históricas del Frente, den la talla rápidamente que tenían los otros, ¿no? Me parece que en esto, yo creo que con el comienzo de la gestión, con nuestro propio presupuesto de este año, y con el debate político que necesariamente va a tener el Frente, va a tener un congreso este año y va a haber un debate a fondo, con este tipo de debates como el que tú mencionabas, revinculado a los temas productivos, a los temas impositivos, etcétera. Yo creo que el Frente va a ir rumbeando, digamos, a atender las demandas de aquellos que exigen más, y que en realidad somos todos. Algunos lo decimos de una manera, otros de otra, pero en realidad todos queremos. Así que del 1 al 10 no me califico. Bueno, dijiste, no, te dice un balance. Un balance ahí. Sin número. Sí, pero si fuera esa escala, en la Cancillería sí te deja un gusto a poco, ¿no? Yo creo que en la Cancillería se ha manejado con mucho cuidado en un escenario que es, a ver, Daniel, si miramos para atrás, ¿no? Estamos viviendo un mundo en el cual el presidente de la primera potencia militar, y digo claramente militar, no económica, mundial, te dice que te va a invadir Groenlandia mañana, que pasado va a invadir Venezuela,
que Cuba ya no existe más, va a poner al presidente de Cuba, una cosa que uno realmente, ¿no? Sí, si fuera una serie diríamos que el libretista se fue un poquito el libretista exageró. Se había tomado alguna, probablemente. Ahora, pero no te dio la sensación de que se les escapó la tortuga, bueno, para utilizar un término bien vulgar, ¿no? Pero que es muy digamos muy gráfico. ¿No se les escapó la tortuga con esto de no ser más firmes y más fuertes con el régimen de Maduro en Venezuela en esta declaración del Parlamento? Bueno, yo creo que la declaración del Parlamento tenía como dos aspectos. Nosotros condenamos innumerable cantidad de veces, sobre todo después de las últimas elecciones que claramente fueron fraudulentas en Venezuela, condenamos claramente al régimen, ¿no?, de Maduro. O sea que no se nos puede decir que no hemos condenado al régimen de Maduro. Pero en esa declaración aquí había un hecho más grave, en mi opinión, que era la injerencia, ¿no? Recordemos la situación de Noriega, por ejemplo, en su momento, ¿no? Lo que significó. Yo estuve en Panamá hace un tiempo. Los panameños recuerdan ese hecho, ¿no?, el bombardeo que se hizo a la ciudad de Panamá y demás. Son esas cosas que no olvidan generaciones, ¿no? Imaginemos la situación que estamos viviendo, donde tenés un presidente que está amenazando. No, lo que te dicen de la oposición, ¿no?, es que podrían haber contemplado eso, que es gravísimo, con lo otro también. Sí, ¿no? Yo creo que creo que el Frente fue firme cuando tuvo que hacerlo con el régimen de Maduro, y me parece que tuvo que salir con mucha fuerza ahora, porque la situación que estamos viviendo realmente es insólita. No en que Estados Unidos haya invadido, porque de hecho ha invadido, pero esta absoluta incoherencia, ¿no?, que uno visualiza, más las tensiones mundiales, ¿no?, porque aquí hay 3-4 actores muy, muy pesados en la cancha, te obliga a ser muy cuidadoso con la política internacional. Muchas gracias, Eduardo. No, un gusto para mí, como siempre.